Bueno gente, continuamos con esta novela capítulo 51 Elfos Oscuros. Este cofre no estaba cerrado, por lo que Niellan estiró el brazo y lo abrió. Sistema, cofre de apertura. Finalización estimada. 37%, 53%, haga clic. La tapa del cofre del tesoro se abrió. Niellan metió la mano y cavó alrededor. En su mayor parte, los objetos encontrados dentro de los cofres de las mazmorras se generaron al azar, por lo que cualquier cosa podría aparecer. Ahora todo era cuestión de suerte. Después de cavar alrededor de lo que pareció mediodía, Niellan tomó un libro de habilidades y un collar del cofre. Ah, es un accesorio. Supongo que mi suerte no es tan mala. Niellan se sintió gratamente sorprendida. Accesorios como anillos, collares y medallones fueron el tipo más raro de equipo que los jugadores podían recibir. Dado que eran tan difíciles de encontrar, consiguieron un alto precio en el mercado y la mayoría de los jugadores solo podían dejar sus ranuras de accesorios vacías. Propiedades del collar del bosque, no identificado. Niellan evaluó el artículo utilizando la visión trascendente. Collar de bosque, plata, requisitos, nivel 0. Propiedades, defensa 2/3, destreza +2, conciencia +1 peso. 1 libra. Restricciones, ninguna. Qué buen accesorio. Es un collar de plata. Niellan se sintió bastante eufórica. Luego se volvió para mirar el libro de habilidades. Es un libro de habilidades de curación menor. La habilidad de curación menor fue la habilidad de sanación de nivel más bajo de la clase sacerdote. Sin embargo, era difícil de adquirir ya que su libro de habilidades solo se podía encontrar dentro de las mazmorras. Esta fue también una de las razones por las que su precio de mercado se mantuvo tan alto, en la medida en que fue incluso más valioso que algunos equipos de grado plata. Después de recibir el collar del bosque, a Niellan no le importó demasiado perder el libro de habilidades de curación menor. Si lo colocara en una subasta, solo recibiría alrededor de 3 de plata. Una suma tan insignificante no valía la pena derrocharle el ojo. Niellan descendió por el acantilado y se encontró con el equipo. Tenemos bastante suerte. El cofre dejó caer un collar y un libro de habilidades de curación menor. Ustedes pueden tener el libro de habilidades ya que no lo necesito, pero me llevaré el collar, dijo Niellan. No tuvo que pagar un solo centavo cuando tomó un artículo. Por otro lado, Y.O. Blue Feather y su equipo tuvieron que compartir sus ganancias con Dusky Tang Y.O. Después de todo, los dos fueron invitados aquí y no podían simplemente irse con las manos vacías. Es un collar de plata. Los ojos de Bai Kai Sui, agua hervida, y los demás prácticamente se cayeron de sus cuencas. Un collar de plata. Ahora, ¿cuánto valía eso? El grupo observó con angustia cómo Niellan guardaba el collar. Ah, es una pena. ¿Por qué tiene que pertenecer a alguien más? Si no fuera porque él encontró este cofre, nunca habríamos obtenido este libro de habilidades de curación menor en primer lugar. Sería mejor si te compramos este libro de habilidades, hermano Nie, dijo Y.O. No estaba dispuesta a aprovecharse de la generosidad de Niellan. El libro de habilidades fue traído de vuelta por sus propios esfuerzos. No habían hecho nada para ayudar en absoluto. Desde que lo pusiste de esa manera, seré directo y te lo venderé. El precio de mercado para un libro de habilidades de curación menor es de alrededor de 3 platas, posiblemente incluso más. Sin embargo, bajaré el precio y se lo venderé por más barato, 2 platillos. ¿Cómo suena eso? Este precio no puede considerarse desventajoso para usted, ¿verdad? Respondió Niellan. No era el más reservado para aceptar la petición de Y.O. Comillas, no podrías simplemente declinarte educadamente, intervino Y.O., golpeando sus pies. Niellan se rió con calma y respondió, dado que alguien está tan convencido de gastar su dinero, ¿por qué debería negarme? Solo los tontos rechazarían el dinero. Si quieres este libro de habilidades de curación menor, te lo puedo dar. Incluso si quisieras 10 de ellos, te ayudaría a encontrarlos. Sin embargo, su capitán quiere comprarlo en su lugar porque no quiere que me deba ningún favor. Digamos que ignoro sus sentimientos y rechazo cortésmente su oferta. Incluso si no te importa que sea un hipócrita, todavía me desprecio por serlo. Los fondos de nuestro equipo son solo alrededor de 5 platas. ¿Sería posible pagarte las 2 platas en una fecha posterior? Preguntó Y.O. con un poco de vergüenza. Si ella pagara los 2 platillos ahora, sus fondos carecerían aún más de lo que eran ahora. ¿Son tus fondos los que faltan? ¿Incluso debes deberle a alguien 2 platas? Ah, lo que sea, lo que sea. Puedes pagarme cuando quieras, respondió Niellan y agitó las manos. Un equipo entero ni siquiera pudo sacar 2 platas. Aunque eso parecía bastante patético, la mayoría de los equipos solo tenían 2 platas. En realidad, Y.O. y su equipo estaban bastante bien. Naturalmente, no eran iguales cuando estaban emparejados contra una bolsa de dinero ambulante como Niellan. Todo el equipo miró a Niellan. Eran 2 platas. No era una cantidad insignificante.
Sin embargo, todavía no les daba ninguna importancia. Este hombre era verdaderamente rico y dominante. YAO tiró de las mangas de Nian y lo miró mientras parpadeaba sus inocentes ojos. Ella preguntó en un tono inofensivo y sincero, Nian, ¿realmente estarías dispuesta a regalarme 10 libros de habilidades? Claro, pero nunca me dijiste dónde podría encontrar esos 10 libros de habilidades para darte. Nian sintió que un sudor frío corría por su frente. Sabía exactamente qué tipo de pensamientos malvados corrían por la mente de esta hechicera. HMPH. Ni siquiera tienes la más mínima sinceridad, respondió YAO y fingió ira. Sin embargo, las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa. Por supuesto, nunca le pediría a Nian que le diera 10 libros de habilidades de curación menor. Ella solo quería molestarlo un poco, eso es todo. Tang YAO miró el acantilado que sobresalía. ¿Fue capaz de ver ese cofre todo el camino hasta allí? Cada vez era más incapaz de darle sentido a Nian. Los cambios en este amigo de su infancia se hicieron cada vez más grandes, hasta el punto de que incluso él estaba teniendo problemas leves al reconocerlo. Sin embargo, una cosa quedaba cierta. No importa cuánto haya cambiado Nian, siempre permanecerá como su hermano. Muy bien, vamos a concentrarnos en el asunto en cuestión. Vamos a tener que matar a esos 2 elfos oscuros que nos han estado acechando por detrás. Hay un barranco en la zona. Nos dividiremos en 2 grupos. Llevaré al primer grupo al barranco mientras el segundo grupo nos sigue. Esos 2 elfos oscuros son bastante astutos, así que tendremos que atraerlos al barranco y atraparlos allí bloqueando su salida. Después, usaremos el polvo desilusionante para revelarlos. Sin embargo, quiero que todos se mantengan en alerta máxima. Aunque esos 2 elfos oscuros no poseen mucha fuerza de combate, lo compensan con su velocidad. Tenemos que asegurarnos de que no escapen, de lo contrario, será muy difícil hacer que caigan en el mismo truco 2 veces, ordenó Nian y comenzó a llevar a cabo su estrategia. El equipo se separó en 2 grupos. El primer grupo de 10 permaneció en espera mientras el segundo grupo avanzó hacia el barranco. Mientras avanzaba, Nian prestó cuidadosa atención a su entorno. Notó el ligero movimiento de una silueta a 11 metros más adelante. El otro no siguió. Nian cuestionó interiormente. Sin embargo, entonces fue capaz de sentir que algo los seguía por detrás. La entidad mantuvo 10 metros de distancia entre ellos. Los 2 están aquí. Los labios de Nian se curvaron en una leve sonrisa. Estos 2 elfos son bastante cobardes, temen incluso separarse de ellos mismos. Bien, los borraremos a los 2 a la vez. Nian y el grupo entraron al barranco. A cada lado de ellos había unas imponentes paredes de rocas de unos 10 metros de altura. En medio había un pequeño sendero que podía acomodar a 5 o 6 jugadores caminando uno al lado del otro. Este estrecho barranco era el sitio perfecto para preparar una emboscada. Sin embargo, tuvieron que tener éxito en el primer intento. Esos 2 elfos astutos no serían fácilmente engañados 2 veces. Nian sintió que los 2 elfos estaban dudando en la entrada del barranco. Después de un breve momento, entraron y siguieron. Ellos tomaron el cebo. Bien, ahora están atrapados como una tortuga en un frasco. Nian se regocijó interiormente. Luego ordenó a través del chat del equipo, Ulan, ustedes pueden venir ahora. Bloquea la entrada del barranco y, por supuesto, no dejes escapar a esos bichos astutos. Ulan se sintió extraño y algo incómodo cuando Nian se dirigió a ella sin ningún honorífico, pero este no era el momento de preocuparse por tal asunto. Ella dirigió a los miembros restantes del equipo y corrió hacia el barranco. Estamos aquí, Ulan informó. Nian recuperó el polvo desilusionante y lo lanzó al aire, con lo cual el polvo se dispersó y flotó a través del barranco. El área de efecto del polvo se expandió constantemente y eventualmente cubrió todo el barranco. Cuando el polvo aterrizó en las sombras cercanas, las figuras de los 2 elfos traviesos fueron reveladas gradualmente. Con orejas puntiagudas, sus figuras demacradas eran casi todas piel y hueso, mientras que el color de su piel era un gris ceniciento oscuro. Además de sus características físicas, la ropa de sus cuerpos estaba en mal estado y desgastada. Mientras los altos elfos en el juego eran hermosos y hermosos, estos 2 elfos oscuros eran tan vergonzosamente feos que no era de extrañar que siempre estuvieran escondidos en la oscuridad. Rie KGGTHH. Uno de los elfos dejó escapar un grito desgarrador. Capítulo 52. La flauta de Impact. Ambos elfos se volvieron de espaldas y corrieron frenéticamente hacia la salida del barranco. Como un par de liebres, sus movimientos eran bastante ágiles. No obstante, también eran bastante frágiles y solo tenían alrededor de 100 de salud. Una sola ronda de hechizos era suficiente para matarlos instantáneamente. ¿Quieres correr? En tus sueños, como si fuera una flecha liberada de un arco, Nian salió disparada desde atrás. El resto del grupo lo siguió en su búsqueda. En este momento, el grupo de Ulan ya debería haber bloqueado la salida. Antes de que los 2 elfos llegaran demasiado lejos, inmediatamente se detuvieron en seco al llegar
llegar al pasaje del barranco. Efectivamente, Ulan y su grupo ya habían llegado y estaban firmemente en su lugar, bloqueando el único camino a la libertad de los elfos. Ya estaban atrapados sin esperanza de escapar. Los dos elfos rápidamente se miraron entre sí antes de correr hacia el acantilado. Cuando habían escalado 3 metros del acantilado, Nirian llegó justo detrás de ellos y de repente saltó en el aire. Extendió la mano con el brazo y logró agarrar a uno de los elfos por la pierna. Luego extendió su mano izquierda y disparó una línea de cinta de su anillo de seda giratoria. Cuando la línea de la red se envolvió alrededor de la pierna del otro elfo, se retiró bruscamente y arrojó a los dos elfos por el acantilado aire. Como la destreza y el rango de salto de Nirian son tan altos, su rango de movimientos y velocidad fueron asombrosos hasta un grado alarmante. Estos dos elfos oscuros simplemente no eran su pareja. Poco después de que el resto del equipo llegó y rodeó a los dos elfos, los magos levantaron sus bastones y se prepararon para desatar una lluvia de hechizos. Rieg, rieg. Los dos elfos revelaron expresiones de súplica en sus caras. Comillas sostener. No los mates por ahora. El corazón de Nirian saltó de emoción. En su vida anterior, el jugador solo necesitaba matar a estos dos elfos y la flauta de Impat caería. Cuando devolvieron la flauta a Impat, pudieron continuar con la mazmorra. Sin embargo, nunca se había encontrado con una situación como esta, donde los elfos no se defendieran y en su lugar rogaran por sus vidas. En su vida anterior, la tasa de finalización más alta alcanzada para esta mazmorra era solo de alrededor del 75%. Incluso 10 años en el juego, nadie venció la mazmorra hasta completarla por completo. Sin embargo, en este momento, no podía decir con seguridad que estos dos elfos no lo llevarían a ninguna información sobre el 25% perdido. Cuando estaba en el nivel 4 en su vida anterior, las estadísticas de su personaje de juego simplemente no podían compararse con sus estadísticas en este momento. En ese momento, solo era un jugador promedio de bajo nivel, incapaz de obtener ni siquiera un conjunto simple de equipo de grado bronce para sí mismo. No había necesidad de mencionar siquiera las aspiraciones ridículas como alcanzar el legendario capítulo de coraje. En resumen, la dexterity y el rango de salto de su personaje anterior eran demasiado inadecuados. Ni mucho menos capturar a estos elfos oscuros, incluso superarlos era imposible. Por lo tanto, cada equipo en ese momento, incluido el suyo, solo podía derribarlos con magia cuando intentaban escalar las paredes del barranco. Con sus dos cuerpos acurrucados como chinches de papa, los dos elfos se arrodillaron en el suelo y miraron a Nirian con expresiones de mendicidad con la esperanza de que les perdonara la vida. Los elfos hablaron en un idioma antiguo con el que Nirian no era competente, el lenguaje de los elfos. Sin embargo, a partir de su lenguaje corporal y sus expresiones, casi podía decir que pedían perdón. Comillas, ¿quién aquí puede hablar élfico? Nirian se dio la vuelta y le preguntó al equipo. Los miembros del equipo de alrededor se miraron entre sí antes de sacudir la cabeza. Solo conocían un idioma en el juego, y ese era el idioma común que se hablaba en el imperio. En cuanto a los elfos, desde el principio, y mucho menos entendiéndolo, nadie había oído hablar de su existencia antes. Nirian reflexionó en silencio. Si nadie supiera Elvis, la comunicación con estos dos elfos oscuros sería básicamente imposible. Echó un vistazo a su propio menú de idiomas. En la actualidad, solo había 4 idiomas: común, dragón, antiguo común y casate gigante. De repente, tuvo otro pensamiento: estos elfos oscuros son una raza antigua y poseen vidas extremadamente largas. Tal vez entiendan otros idiomas. Pequeños y frágiles elfos oscuros, ¿por qué has venido aquí? Nirian habló en lengua de dragón. Nirian pronunció varias sílabas en un tono profundo. El sonido de su voz asustó a los miembros del equipo que lo rodeaban. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que simplemente estaba hablando otro idioma. Al escuchar el lenguaje del dragón, los dos elfos estaban muy asustados, incluso temblando mientras miraban a Nirian. Uno de los elfos, que era algo más valiente, siguió mirándolo con cautela y desconcierto. Finalmente, acumuló suficiente coraje y se arrastró hacia los pies de Nirian, besándolos antes de que cayera y comenzara a hablar. El elfo también habló en lengua de dragón. Viva el dios dragón. Este se llama Basarrine. Señor, le pregunto sinceramente, ¿es usted de la raza del dragón, disfrazado de humano? Durante la lejana era oscura, los elfos oscuros eran diferentes a las otras razas. Como una de las razas esclavizadas por la raza del dragón, no se unieron a la rebelión con razas como los humanos, los altos elfos y los enanos para luchar por su libertad. Su sociedad y fe permanecieron piadosas en su creencia de los dragones. Incluso ahora, esas existencias que estaban escondidas actualmente en los rincones más profundos del mundo todavía eran dignas de su reverencia y lealtad. Nirian se sintió eufórica. Los humanos que conocían la lengua del dragón eran pocos y distantes entre sí. Este elfo oscuro se había asustado sin sentido y lo había confundido con un dragón real. Es mejor si aprovecho este malentendido. Comillas, en efecto. Viva el dios dragón.
Basa del Rin, no quiero repetir. ¿Por qué has venido a este lugar? Niedian habló en lengua del dragón una vez más. Mi señor, nuestra tribu druida elfa oscura sufrió una aplastante derrota en el Hilton Stronghold. En el caos y la confusión, mi compañero y yo pasamos por las llanuras y escapamos a este bosque, respondió Basa Rine. ¿Ah? Basa Rine. Así que resulta que ustedes dos eran desertores de la batalla en el Hilton Stronghold. Señor, no somos desertores. Este llamado Basa Rine es un valiente soldado. Estamos recopilando inteligencia para nuestra tribu. En la tarde, dentro de 3 días, nuestra tribu Drow devolverá el golpe al Hilton Stronghold. En ese momento, Basa Rine volverá de nuevo al campo de batalla. Basa Rine habló con coraje y convicción. Sistema, nueva misión recibida. Lleva las cabezas de los 2 elfos oscuros a Ser Cabrote en la fortaleza de Illinois e infórmale antes de que la tribu Drow comience su contraataque una línea de búsqueda ramificada. Este fue un descubrimiento emocionante, sin embargo. Niedian todavía mantuvo una apariencia exterior tranquila y recogida. Continuó hablando con Basa Rine como si todo fuera normal. En cuanto a la parte opuesta, Basa Rine creía que Niedian era un dragón. Respondió sinceramente a cada una de las preguntas de Niedian sin excepción, y no se atrevió a ocultar ni siquiera un fragmento de información. Mientras Niedian y el elfo oscuro continuaban hablando en un lenguaje extraño, los miembros del equipo tenían varios pensamientos. ¿De qué estaban hablando? Esos elfos oscuros también parecían tener mucho miedo de Niedian. ¿Por qué fue eso? Todos se sintieron en shock. ¿Cuándo aprendió Niedian el idioma de otras razas? Basa Rine, el cuidador de Treant es un amigo mío. Me informó que le has robado su flauta. Dime, ¿cómo puedo poner en práctica tu castigo? Al escuchar las palabras de Niedian, Basa Rine hizo una reverencia repetidamente y pidió perdón. Luego sacó la flauta y se la entregó a Niedian. La flauta entera estaba lacada en negro, mientras que su superficie estaba tallada en patrones de concha de tortuga. Cuando Niedian lo examinó, notó que la flauta parecía muy simple y sin adornos. Luego echó un vistazo a sus propiedades. Requisitos de la flauta de Impact, objeto de misión, nivel 0 descripción, una flauta utilizada por el cuidador de Treant, capaz de afectar a los Treants circundantes. Propiedades, fuerza de voluntad más 20, fuerza más 20, reflejo más 20, salud más 300. Reduce las estadísticas de los Treants circundantes en un 50%. Restricciones, solo se puede equipar dentro del bosque Treant. No hay error, esa es la flauta que estamos buscando. Una vez que Niedian guardó la flauta, envió una orden a través del chat del equipo Mátalos. Los magos que los rodeaban levantaron sus bastones y comenzaron a cantar su magia. Para sorpresa del equipo, los 2 elfos oscuros no se resistieron y permanecieron arrodillados en el suelo. Permanecieron inmóviles y silenciosos mientras esperaban su muerte. Comillas auge. Boom, los hechizos cayeron sobre los 2 elfos. Permanecieron firmemente arrodillados incluso cuando sufrían el asalto. Solo hasta que sus barras de salud se vaciaron, los 2 ya no pudieron sostenerse. Sus cadáveres sin vida se desplomaron en el suelo, colapsando con un golpe suave que hizo que una pequeña nube de polvo cayera en el aire. Sistema, has obtenido cabeza de elfo oscuro. Cantidad, 2 está bien, ahora que está resuelto y hecho con. Bueno, incluso dejaron caer un par de botas de guerrero cuando murieron. Decidan entre ustedes quién lo consigue. Nos iremos a matar al rey Treant a continuación, anunció Niedian. Esta será la primera vez en la historia en que un equipo termina esta mazmorra con una tasa de finalización perfecta. La captura de esos 2 elfos oscuros llevó a una agradable sorpresa. Niedian, ¿de qué hablaron ustedes y esos elfos oscuros? ¿Por qué parecía que te tenían mucho miedo? Sin mencionar que cuando los atacábamos, ni siquiera se atrevieron a tomar represalias, preguntó YO después de caminar hacia el lado de Niedian. El resto del equipo también miró a Niedian con miradas inquisitivas. Incluso Ulan no pudo evitar centrar su atención en él. Capítulo 53. Escudo redondo de alta calidad. Comillas. Oh, eso no fue nada. Acabo de hablarles en lengua de dragón y me confundieron con un dragón real. Los elfos oscuros han sido esclavos de la raza dragón desde la antigua era oscura. Incluso en el presente, su sociedad todavía se considera a sí misma como sirvientes de los dragones, por lo que fueron tan respetuosos y temerosos de mí. Gracias a la información que proporcionaron, también recibí una línea de búsqueda ramificada, así que la entregaré después de que regresemos a la ciudad, respondió Niedian. ¿Lengua del dragón? ¿Cuándo aprendiste el lenguaje del dragón? Preguntó YO. Al parecer, Niedian todavía tenía algunos secretos, ya que continuó revelando sorpresas una tras otra. Comillas. Sí, escuché que los dragones eran extremadamente raros, agregó Tang YO. Niedian se estaba volviendo cada vez más excepcional, incluso el lenguaje de los dragones no estaba fuera de su alcance. En el mismo momento, los ojos de Dusk brillaron al pensar en una cierta posibilidad. La habilidad de Niedian para hablar la lengua del dragón podría estar relacionada con la aparición de ese dragón en la ciudad de Link. Niedian pronto se dio cuenta de su desliz de la lengua y se volvió para mirar a Dusk.
Por la expresión en el rostro de este último, podía decir que este tipo había captado algunas pistas ayer. En realidad, terminé accidentalmente tropezando en un barranco donde encontré un libro viejo. Cuando pasé las páginas, descubrí que en realidad era una historia antigua que registraba los eventos de épocas pasadas. Antes de darme cuenta, recibí un anuncio que me decía que aprendí Dragon Tongue, Casate Giant y Ancient Common. Después, el dragón emergió y me persiguió antes de que lograra escapar con suerte, respondió Niedian de manera casual. Esta explicación fue dirigida específicamente hacia el atardecer. Sintió que era mejor decir la verdad parcialmente que permitir que se filtrara la existencia del capítulo de coraje. El atardecer aceptó fácilmente la explicación. Después de todo, tampoco se sentía bien metiendo la nariz tan profundamente en los secretos de otra persona. A decir verdad, aprender nuevos idiomas no es tan difícil en absoluto. Dirígete a la biblioteca cuando tus niveles sean más altos, y si pagas un oro, podrás aprender el antiguo lenguaje común. Además, si te diriges a las bibliotecas que pertenecen a la raza gigante, podrás aprender el idioma de Casate Giant después de pagar 3 monedas de oro. Comillas, ¿cómo sabes todo esto, Dusky? Los demás preguntaron asombrados. Dirígete a la biblioteca y búscate. Simplemente navegue por algunos de los libros allí, y tendrá una mejor comprensión de todo el continente de Atlanta. Hay varios libros relacionados con la clase también. Si logras leerlos todos, te garantizo que también serás un experto. ¿Ah? ¿Quién diablos va a la biblioteca? Una biblioteca entera tiene tantos libros. Incluso si sacas uno al azar, tendrá hasta 1.000.000 de caracteres. Si tuviera que leer todas las clases y libros relacionados con la historia en la biblioteca, me llevaría un mes como mínimo. ¿Quién demonios tiene tanto tiempo libre en sus manos? Comillas, sí. ¿Quién tiene tiempo para leer esos libros gruesos y pesados? En su vida pasada, Niedian a menudo sufrió contratiempos mientras jugaba con su ladrón y, como resultado, desarrolló un interés en la lectura. Después de pasar más de un mes leyendo en la biblioteca, no pudo evitar admitir que la historia del continente de Atlanta, así como sus historias, eran bastante fascinantes y atractivas. Desde los orígenes de su clase hasta las biografías de los ladrones legendarios y sus habilidades, lo leyó todo sin perder una sola palabra. Gracias a su memoria excepcional, ganó muchas ideas. Cuando salió de la biblioteca, se fue con una comprensión profunda de su clase. Después de varios años más de perfeccionar sus habilidades, se ubicó como uno de los 50 ladrones principales y fue algo famoso. Solo he leído unos pocos yo mismo. Las biografías allí están bastante bien escritas, dijo Niedian con una sonrisa. Niedian todavía tenía tiempo para ir a la biblioteca y leer. Con frecuencia habían arriesgado la vida y la muerte para alcanzar su nivel actual, sin embargo, todavía eran superados fácilmente por Niedian. La multitud no pudo evitar sentirse un poco desanimada ante tal pensamiento. Muchos de los miembros del equipo suspiraron profundamente y ya no tenían el corazón para seguir investigando. Comillas, ¿quién sabe qué tipo de recompensas recibirás después de cumplir con esa misión?, exclamó Baikaisui Plain Boiled Water, expresando un pensamiento similar entre la multitud. En última instancia, el tema al que todos más se preocupaban eran las recompensas de la misión. Comillas, ¿qué fue esa flauta que cayó hace un momento? Es un objeto de búsqueda llamado flauta de Impact. Tendremos que devolvérsela a ese viejo antes de salir de la mazmorra. Niedian mostró las propiedades de la flauta para que el resto del equipo las viera, y todos inhalaron aire frío. Las propiedades de la flauta eran simplemente asombrosas. Si pudiera ser sacado de la mazmorra, sin duda haría que todos los jugadores se vuelvan locos por eso. Sin embargo, Niedian no sintió una gran pérdida con respecto a esta flauta porque ya poseía el capítulo de coraje. Ah, es una lástima. ¿Por qué tenemos que devolverlo al NPC? Muchos de los miembros del equipo se sintieron agraviados. Niedian abrió el menú de comercio y cambió la flauta a Baikaisui. Este artículo tuvo que ser entregado al tanque principal del equipo para que se use a su máximo potencial. Comillas, santo cielo. Tengo más de 700 de salud. Incluso si es el rey de Treant, no tendré nada que temer. Baikaisui se jactó con confianza después de comprobar sus estadísticas mejoradas. No subestimes al rey Treant en especialista. Esa cosa es muy difícil de tratar. Espera y verás. Muy pronto comerás tus propias palabras. Después de salpicar agua fría sobre el desfile de Baikaisui, Niedian dijo, dado que nuestros sacerdotes aún no pueden aprender revivir, tendremos un momento mucho más fácil si dos puede lanzar curación menor. Conozco otro lugar que lanza un libro de habilidades de curación menor, por lo que nos dirigiremos allí a continuación. De ninguna manera, ¿verdad? ¿Es el rey Treant realmente tan difícil de tratar en dificultad especialista?, preguntó Baikaisui en shock. Después de todo, nunca antes se había enfrentado al rey Treant en esta dificultad. Rápidamente se impuso después de escuchar las palabras de Niedian. Desde el momento en que ingresaron a este calabozo hasta ahora, las ganancias que el equipo obtuvo superaron las expectativas de todos. Incluso si descontaban los artículos que Niedian tomó para sí mismo, la cantidad de equipos y libros de habilidades que obtuvieron superó con creces su imaginación. Incluso pensaron que sería genial si Niedian pudiera continuar con su equipo así.
Sin embargo, esto no era más que una ilusión. Él nunca fue parte de su equipo en primer lugar, y su cooperación con ellos terminaría después de esta carrera. Además, nunca volvería a unirse a su equipo en otra carrera de mazmorras. Cuando recordaron sus afirmaciones anteriores, no pudieron evitar sentirse un poco enojados. Se quejaron y expresaron quejas en sus corazones. ¿Por qué Chenbo tuvo que irse y enojar a Nieyan? Originalmente, ellos también se habían sentido algo insatisfechos cuando vieron a Nieyan expulsando a Chenbo. Después de todo, Chenbo todavía era un miembro de su equipo y las acciones de Nieyan en ese momento realmente parecían excesivas. Sin embargo, en la actualidad, estaban teniendo un cambio sutil de corazón. Habiendo obtenido la flauta de Impact, Bai Kaisui se convirtió en un auténtico y formidable Meat-Shield. Con un sacerdote que emite el real desde la línea de fondo, se convirtió en un tanque inigualable que pudo luchar contra 5 Treants solo. Después de que equipó la flauta, se hizo mucho más fácil para el equipo despejar el camino por delante. A medida que avanzaban en la carrera, la cantidad de equipo que saquearon se acumuló rápidamente. Obtuvieron otro libro de habilidades del real y 2 piezas de equipo de grado plata. Uno de ellos era un par de guantes Thief que le fueron entregados a Nieyan. Incrementaron la fuerza en 3 y la conciencia en 2. La otra pieza era un escudo redondo que se había caído recientemente y que elevaba la defensa en un 15% y aumentaba el físico en 5. Cuando el escudo cayó, los ojos de todos se abrieron de golpe porque era la primera vez que veían un escudo de tan alta calidad. Los escudos redondos eran fundamentalmente diferentes de los escudos normales. Su defensa fue relativamente menor en comparación con los escudos regulares. Sin embargo, su bajo peso significaba que no obstaculizaban los movimientos de un jugador tanto como lo haría un escudo regular. Por lo tanto, los escudos redondos con alta defensa eran una mercancía caliente y muy costosa en el mercado. Comillas maldita sea. Incluso el escudo redondo que obtuvimos de Black Flame Forest no fue tan bueno como este. El crepúsculo ensanchó sus ojos en shock. ¿Qué tipo de tasa de caída fue esta? El buen equipo estaba cayendo uno tras otro a medida que avanzaban hacia el jefe. No le importaba pasar las caídas anteriores porque solo eran de grado bronce. Sin embargo, en la actualidad, de repente apareció un increíble escudo redondo de plata. Si ustedes están dispuestos a vender, les garantizo que mi capitán estaría dispuesto a pagar 10 platas o incluso más por ese escudo redondo. Todos los presentes entendieron el significado de un caballero pesado con un buen escudo. Un tanque que fue capaz de resistir los ataques de un jefe aseguró la supervivencia de todo el equipo. Por lo tanto, el equipo Heavy Knight con alta defensa era extremadamente caro en el mercado. La licitación de este tipo de equipos en la casa de subastas alcanzó nuevos récords. Sin embargo, aún así, seguían siendo objetivos para los equipos de los gremios más grandes. Comillas, no planeamos vender este escudo. Ulan respiró profundamente. Este escudo significaba que aún podían intentar y tomar mazmorras de nivel superior incluso sin la ayuda de Nieyan. Por no hablar de 10 plata, aunque fuera por 20, ella no vendería. Capítulo 54. Rey de Treant. Ulan Bluffeater miró a Nieyan, quien se apartó a un lado de manera laissez-faire. Pensó en la cantidad cada vez mayor de favores que le debían. Si esto continuaba, pronto alcanzaría un punto en el que no podrían pagarle. YO. Dark Mystery, dale a Nieyan nuestro agradecimiento. Nunca hubiéramos podido obtener todo este buen equipo si no fuera por él, sugirió Ulan. En retrospectiva, las condiciones de Nieyan no habían sido excesivas en absoluto. Respondió YO. Luego caminó hacia el lado de Nieyan, sus ojos brillantes examinaron su expresión mientras se acercaba. Comillas, ¿para qué me miras? Nieyan miró a YO y sonrió. Vamos a tomar el escudo redondo. ¿De verdad no te importa perderlo? YO sonrió levemente y un par de hoyuelos emergieron en su rostro inmaculado. El pulso de Nieyan se aceleró un poco después de ver su sonrisa elegante pero fascinante. Sin embargo, cuando pensó en sí YO, inmediatamente recuperó la compostura. Es solo un escudo redondo. ¿Realmente crees que soy tan tacaño de una persona? En cualquier caso, ya estoy bastante satisfecho como está. Puedo tomar las gotas útiles que quiera, y la Featerfall Jewel del Rey Treant también me acompaña. Cuando entramos en la mazmorra, ¿no se esforzaron también? Definitivamente no podría limpiar esta mazmorra por mi cuenta, respondió. Bueno, ese escudo vale bastante dinero. Mi capitán me pidió que le diera las gracias en nombre del equipo. Nieyan glanced at the nearby Ulan. She was tall, slender, and had a voluptuous figure which could be called perfect. If there were a few more smiles on her face, then she would be rated as quite decent. Moreover, from his memory, recalled she was quite a pretty full figure. It was seldom that she would ever lower her head to someone. En cuanto a lo que él sabía sobre ella, se limitaba a un cierto evento en el que un jugador se tomaba demasiadas libertades con ella, y ella tomó represalias y se mató hasta que él regresó al nivel 0. El único pensamiento en la mente de Nieyan era que esta mujer era extremadamente aterradora. Sin embargo, después de familiarizarse entre sí, llegó a comprender que tenía una personalidad tranquila y amable.
Por lo tanto, ella nunca lo dejó con ningún tipo de mala impresión. Además de mirar a su figura de vez en cuando, él realmente no tenía muchas opiniones de ella. Él nunca había conversado mucho con ella tampoco y al final, no eran más que asintiendo conocidos. Con el nuevo equipo impulsándolos hacia adelante, los miembros del equipo se volvieron aún más animados cuando despejaron las turbas, especialmente Baikaisu y Playboy Ledwater que cargaba en cada batalla. Nidian y los demás tomaron un desvío y se dirigieron a un camino más pequeño donde se encontraron con un grupo de 5 Treants. Poco después de hacer el trabajo rápido de esos Treants, otro libro de habilidades del Sreal cayó de uno de sus cadáveres, tal como Nidian había dicho anteriormente. A partir de ese momento, la cantidad de sacerdotes que podían lanzar héroe menor en su equipo aumentó a 2. A medida que su grupo avanzaba, despejaron completamente el camino de todos y cada uno de los Treants. Finalmente, penetraron en la parte más profunda del bosque y entraron en un claro, la vegetación circundante visiblemente disminuida. Además, no surgieron más Treants en el camino e incluso la presencia de fauna e insectos desapareció. Casi estamos allí. Tenga cuidado con las enredaderas debajo de sus pies, advirtió Nidian mientras levantaba la guardia. Caminó al frente del grupo y abrió un camino desarmando todas y cada una de las trampas a lo largo de la ruta. A medida que el equipo se acercaba al centro del bosque, 2 enredaderas que yacían inmóviles en el suelo de repente saltaron a la vida. Como verdaderas serpientes, las 2 enredaderas se acercaron y dispararon hacia Nidian. Nidian esquivó el ataque y cambió a un agarre inverso. Cortar las enredaderas se cortaron al encontrarse con su espada y cayeron al suelo. Las personas en la espalda también sufrieron ataques, sin embargo, estaban más seguros debido a sus números. Incluso si el peligro real le ocurriera a uno de los miembros, los otros a su alrededor podrían acudir al rescate. Por lo tanto, no hubo problemas en la espalda. Después de pasar por el claro, Nidian y el equipo finalmente vieron al rey Treant. Se parecía a un inmenso árbol que se elevaba a más de 10 metros de alto y varios metros de ancho, muchas veces más grande que el promedio de Treant. Sus hojas y ramas cubrieron todo el cielo y proyectaron una sombra inmensa sobre el área. Sin embargo, su característica más distintiva estaba en la corteza negra ceniza que cubría todo su cuerpo. El rey Treant despertó de su profundo sueño, consciente de los jugadores que se acercaban como un brillo frío y siniestro que irradiaba de sus ojos antiguos. Rey de Treant, señor, nivel 5 de salud. 10,00010,000 comillas es la clase del señor, gritó el atardecer en shock. El rey de Treant solo había sido un monstruo de clase elite cuando él y su equipo corrieron esta mazmorra. Esta versión no solo tenía mucha más salud que su contraparte de dificultad normal, sino que incluso se actualizó a una clase más alta. Si no fuera por un elemento tan poderoso como la flauta de Impact, incluso si todo el equipo de élite de All Empire se acercara y se uniera a ellos, es probable que todavía terminen siendo eliminados todos. Prepárense y entren en formación. Espere a que el caballero pesado se active antes de entrar. No hay necesidad de sentirse ansioso. Solo escucha mis órdenes, aseguró Nidian antes de correr hacia el rey de Treant. Se detuvo al entrar en la línea de visión del jefe. Comillas, desdichados humanos. Por ingresar a mi territorio. Muere. El rey Treant rugió profundamente y golpeó una rama gigantesca hacia Nidian. Boom, su brazo gigantesco dejó una marca profunda en la tierra. Sin embargo, Nidian ya había salido del camino. En ese momento, Nidian ya había huido y dio vueltas alrededor de su lado. El rey Treant levantó de nuevo su gigantesco brazo y lo barrió hacia Nidian. Mientras observaba el enorme brazo que se extendía hacia él, Nidian bajó bruscamente el cuerpo y se deslizó en un tobogán boom. La feroz presión solo era suficiente para causar dolor cuando el viento raspaba su mejilla. Solo un poco más lento y hubiera sido golpeado en el aire por su ataque. Nidian se levantó y huyó en dirección contraria. Aunque el rey de Treant fue agobiante y feroz, durante todo el curso de los acontecimientos, ninguno de sus ataques fue capaz de alcanzar a Nidian, quien evadió como un loach resbaladizo. Un equipo promedio probablemente habría enviado a su caballero pesado, que sostenía la flauta de Impact, a participar primero, ya que solo ese jugador podría resistir los ataques del rey Treant. Sin embargo, habrían descuidado un punto clave: los caballeros pesados, como sugeriría su homónimo, llevaban una armadura pesada que hacía que sus movimientos se vieran obstaculizados y torpes. No pudieron esquivar los ataques del rey Treant, que tuvieron un fuerte efecto de recuperación. Por lo tanto, no tenían ninguna posibilidad de acercarse al rey Treant sin que otros los cubrieran. Sin embargo, si un jugador fuera atacado por un ataque, sin duda moriría. Los movimientos de Nidian parecían incómodos cuando evadía los ataques del rey Treant. Cada vez que el equipo creía que iba a morir a causa de uno de los ataques, descubrirían que sobrevivió milagrosamente esquivando, rodando o saltando en el último segundo. Más o menos, parecía estar más asustado que herido, ya que sobrevivió a cada encuentro sin contratiempos. El atardecer, sin embargo, se sintió conmocionado por las acciones de Nidian. ¡Santa mierda! ¿Incluso puede hacer esto? ¿Qué ladrón piadoso! Inconscientemente, comenzó a comparar a Nidian con los otros ladrones de su equipo.
Sin embargo, de repente se dio cuenta de que no había un solo ladrón en Holy Empire que pudiera compararse con Nieyan. Si hubiera un ladrón con la mitad de las habilidades de Nieyan en su equipo, ya serían increíbles. Desde la perspectiva de Nieyan, los ataques del Rey Treant fueron lentos y predecibles. Cada ataque dio más de un segundo de tiempo de reacción para salir del camino. Por lo tanto, evadir sus ataques realmente no fue un gran problema. Era simple y extremadamente fácil, al igual que a un adulto al que se le pedía que hiciera la tarea de matemáticas de un estudiante de grado. Después de asegurarse de que el agresor del jefe estaba completamente sobre él, Nieyan dio una orden a través del chat del equipo Bai Kaisui: toma la iniciativa y contrata al jefe. El resto de los de primera línea lo seguirán. Backline, bajo ninguna circunstancia debes ir a menos de 30 metros del jefe. Bai Kaisui se apresuró hacia el Rey Treant. Dado que la atención del jefe estaba completamente centrada en Nieyan, llegó rápidamente delante de él. Golpeó al jefe con Shield Bash y siguió con Heroic Strike -36-52 comillas, maldita sea. El Rey Treant tiene una defensa tan alta. Incluso con la flauta de Impact, sus ataques aún le causaban muy poco daño. Poco después de que Bai Kaisui se involucrara con el jefe, los otros líderes del frente también llegaron y rodearon firmemente al Rey Treant. Bajo el feroz asalto de Bai Kaisui, el agresor del jefe cambió rápidamente. Barrió su brazo y comenzó a atacarlo. Magos, ataque. Justo cuando Nieyan terminó de hablar, numerosos hechizos volaron en el aire. Bang. Explosión. Bang. Los hechizos bombardearon el cuerpo del Rey Treant. Aproximadamente una docena de números de daño aparecieron sobre la cabeza del Rey Treant antes de desvanecerse hacia arriba y desaparecer. La mayoría de ellos se encontraban en las decenas bajas y algunos de ellos incluso faltaban. Sin embargo, dos de ellos estaban en los años 30. Estos fueron los ataques de Dusky Tang YO. El juego Dark Winter de Dusky y el juego Chaser de Tang YO fueron de Black Flame Forest. Por lo tanto, sus dos números de daño eran bastante decentes. Capítulo 55. El ritmo de una batalla de jefes. La corteza extremadamente gruesa del Rey Treant sirvió como una defensa efectiva contra los ataques de los jugadores. Por lo tanto, el daño que hicieron podría ser considerado bastante decente. El rey rugió indignado mientras alzaba su enorme brazo en el aire y golpeaba a Bai Kaisui. Agua hervida. Bang. Su rama gigantesca de un brazo se estrelló contra su escudo. Sin embargo, Bai Kaisui mantuvo su centro de gravedad bajo y permitió que el escudo absorbiera la mayor parte del impacto. Como resultado, fue empujado hacia atrás unos pocos pasos. Sin embargo, corrió hacia adelante y cerró la distancia inmediatamente. Bai Kaisui se sintió agradecido por los consejos que se le dieron antes, sobre cómo debería permanecer estable y firme. Efectivamente, se volvió bastante útil en esta situación. En general, no habría sido simplemente rechazado unos pocos pasos en semejante intercambio, más bien, probablemente habría sido enviado volando. Esas huelgas fueron bastante horribles, cada una de las cuales redujo su salud en unos 80 puntos. Sin embargo, él era la única persona capaz de resistir sus ataques, ya que los otros frontales inevitablemente morirían en 2 golpes. Los rayos de luz suave cayeron sobre los jugadores que estaban en un enfrentamiento con el jefe. Mientras tanto, Nieyan evaluó la fuerza de los curanderos del equipo. De los 3 sacerdotes que conocieron la curación menor, el principal curó aproximadamente 60 vidas, mientras que los 2 restantes apenas alcanzaron los 50. No tan alto. Las cosas probablemente se pondrán peligrosas más tarde. Parece que es mejor tener cuidado y no dejar nada al azar. Debido a los esfuerzos de Bai Kaisui y de otros líderes de primera línea, el flujo de la batalla se estabilizó. Por lo tanto, los magos podrían comenzar a lanzar constantemente su magia. Lanza magia elemental de fuego tanto como sea posible y evita la magia de hielo. No será efectivo ya que la resistencia al hielo del jefe es demasiado alta, ordenó Nieyan y rodeó la espalda del Treant desde que su clase recibió un bono de daño, el 30%, mientras atacaba a los oponentes por detrás. Combinado con su equipo excepcional, sus ataques perforaron fácilmente sus fuertes defensas. Las chispas volaron fuera de su cuerpo y en el aire mientras la magia brotaba del cielo. Su salud se había ido reduciendo gradualmente y ahora se acercaba al 70%. Alguno de nuestros sacerdotes tiene disipar, uno de ellos lo hace genial. Presta atención a Bai Kaisui. Inmediatamente lance a disipar cuando el jefe le eche el debuff de miedo. No seas lento, incluso un segundo puede causarnos muchos problemas, dijo Nieyan. El sacerdote se sintió algo ansioso mientras escuchaba las instrucciones de Nieyan. Después de todo, todavía era un novato en el juego. Fue apodado Bambopol por Bai Kaisui y los demás debido a su constitución naturalmente flaca. Se sentía bastante nervioso en ese momento, agarrando ansiosamente su bastón mientras sus músculos parecían haberse congelado. Sin embargo, Nieyan notó su temor y habló de manera tranquilizadora: relájese un poco. Te recordaré cuando llegue el momento, así que todo lo que tendrás que hacer es lanzar Dispel en mi señal. Después, Bambopol lanzó una mirada de agradecimiento a Nieyan.
Justo cuando su salud alcanzó el 70%, el jefe lanzó un profundo rugido que envió escalofríos a la columna vertebral de todos. Mientras tanto, Bai Kai-sui detuvo sus ataques y retrocedió involuntariamente mientras sus movimientos se volvían extremadamente rígidos. Disipar. Nieyan gritó a través del chat de voz del equipo. Sin demora, Bamboo Pol fundido disipa y una luz brillante iluminó a Bai Kai-sui desde arriba. Bai Kai-sui solo se había retirado unos pocos pasos cuando se le temía. Volvió a la batalla y golpeó su escudo contra el rey de Treant con Shield Bash. No está mal. Nieyan elogió. Bamboo Pol instantáneamente sintió alivio al ver que su hechizo tuvo éxito. Siguiendo las instrucciones de Nieyan, todo el equipo cayó en el ritmo de la batalla. Aunado al hecho de que conocía de antemano las acciones del rey Treant, su nivel de salud disminuía constantemente. Está usándolas. El rey Treant levantó sus enredaderas y las envió a Bai Kai-sui. Sacerdotes, prepárense para curar a Bai Kai-sui en 3, 2, 1. Ahora una suave lluvia de luz brilló sobre Bai Kai-sui y su salud se tambaleó continuamente hacia arriba y hacia abajo. La línea que separa la vida y la muerte yace en un afilado borde afilado. Sin embargo, gracias a los sacerdotes, su salud logró mantenerse hasta el final. Nieyan, por otro lado, lanzó una serie de ataques por detrás. Aproximadamente 3 minutos más tarde, todo el equipo se fue alejando a medida que su salud se redujo a solo el 25%. Sacerdotes, ¿cuánto maná queda? 67, 56, 23. El sacerdote con 23 manas. Bebe tu poción de maná. El sacerdote derribó una poción de maná básica después de que Nieyan lo llamara. De repente, el rey Treant se transformó en un tono rojo finalmente. Todos, prepárense. Bai Kai-sui, cambia a una postura defensiva. Magos, aumentad vuestro daño de salida. Sacerdotes, prepárense, gritó Nieyan. Bai Kai-sui, en el momento en que escuchó estas instrucciones, se llevó el escudo al pecho y cambió de postura. El rey Treant dejó escapar un rugido explosivo. Levantó los brazos y golpeó a Bai Kai-sui. Explosión, explosión. Los gigantescos brazos del rey Treant aterrizaron en el escudo de Bai Kai-sui y lo enviaron varios pasos atrás, perdiendo más de 200 vidas en el intercambio. Sin embargo, incluso después de un ataque tan aterrador, el rey Treant no estaba dispuesto a rendirse. Levantó el brazo una vez más y rompió implacablemente. Explosión, explosión. Explosión. El asalto dejó 2 cráteres más en la tierra mientras una suave lluvia de luz cayó sobre Bai Kai-sui entre los ataques. Menos 221 más 60 menos 256 más 52 por encima de la cabeza de Bai Kai-sui. 4 números flotaron hacia arriba cuando fue rechazado. Qué daño tan alto. Si no fuera por la flauta de Impact, solo uno de esos ataques mataría instantáneamente incluso al luchador más poderoso. Bai Kai-sui sintió que un escalofrío recorría su columna vertebral mientras miraba su barra de salud. Si no fuera por las curas oportunas de los sacerdotes, él habría estado muerto por mucho tiempo. El rey de Treant había terminado su combo de 3 hits y parecía haber llegado a un descanso. Sin embargo, un momento después, continuó su ataque de golpear su tanque. Bai Kai-sui, retrocede. El resto de ustedes, mantengan la línea un poco. Nieyan comenzó a correr hacia el lado de Bai Kai-sui. Bai Kai-sui esquivó el siguiente ataque del rey Treant y derribó una poción de salud básica. Sin embargo, la cantidad de salud restaurada fue básicamente insignificante en comparación con su salud total actual. Los otros jugadores de primera línea se apresuraron a tomar el lugar de Bai Kai-sui, formando un escudo humano mientras bloqueaban el avance del rey Treant. Sin embargo, solo pudieron mantenerlo por un tiempo limitado ya que su defensa y salud eran mucho más bajas en comparación con la que estaban reemplazando. Nieyan llegó al lado de Bai Kai-sui y aplicó un vendaje de combate intermedio más 20, más 20, más 20. Bebe una poción de recuperación básica. Ya bebí 1. Comillas. Espera la próxima ronda de curación de los sacerdotes. 2 sacerdotes lanzan la curación menor a Bai Kai-sui. Después de 10 segundos, más de la mitad de su salud se había recuperado. Los otros jugadores de primera línea no podían aguantar mucho más tiempo. No había nadie más para tomar otro ataque. Después de todo, 2 golpes y cualquiera de ellos estaría muerto. Si el rey de Treant anotara un golpe crítico, incluso si tuvieran salud total, morirían instantáneamente. Además, 2 de sus miembros ya habían sido asesinados y enviados al cementerio. Bai Kai-sui, vuelve a entrar, ordenó Nieyan cuando la salud de Bai Kai-sui se recuperó después de las 400. Bai Kai-sui levantó su escudo y corrió para encontrarse con el jefe. Habían estado en crisis justo ahora. Así, nadie se atrevió a ser más descuidado. Tang Yo, Dusky y el resto de la línea trasera sacaron sus hechizos más poderosos, descargando a todos y cada uno sobre el rey Treant. Pronto me quedaré sin mana, dijo Tang Yo con ansiedad. Lanza bolas de fuego arcanas. Se gasta la menor cantidad de mana. Guerreros y paladines, adelante. Utilice Flame Slash, respondió Nieyan. Solo necesitaban aguantar un poco más.
La victoria estaba justo ante sus ojos. Absolutamente no podían fallar en el tramo final de la batalla. Dio la vuelta al rey Treant y utilizó Vital Strike seguido de Assassinate. La salud de Treant disminuyó constantemente, 9%, 8%, 6%. El equipo se puso cada vez más nervioso, ninguno de ellos estaba dispuesto a disminuir la velocidad en lo más mínimo. Explosión, explosión, explosión. Bang, bolas de fuego aterrizaron en el cuerpo del rey Treant y dejaron heridas profundas en el impacto. 3% todos los de primera línea, retirarse. Magos, dale todo lo que tienes. Nidian de repente instruyó a través del chat del equipo. Los guerreros y los paladines no entendieron por qué Nidian los haría retirarse en un momento tan crucial. Sin embargo, todavía escucharon sus órdenes sin el menor indicio de vacilación y retrocedieron. Nidian fue quien los llevó hasta este punto en la carrera. Por lo tanto, sin saberlo, habían llegado a reconocer su capacidad y tenían fe en sus mandamientos. Capítulo 56. Joya de plumas. Lanzando uno de sus enormes tocones al aire, el rey de Treant se estampó con fuerza en el suelo. Guerra pisotea. Comillas, auge como un martillo gigante golpeando la superficie. El tocón transmitió una poderosa fuerza a lo profundo de la tierra que sacudió violentamente el suelo. Pronto, grandes fracturas comenzaron a formarse en la superficie, extendiéndose a los alrededores cercanos, apareciendo como si fueran a desgarrar al mundo entero. Entonces poderosas ondas de choque brotaron de las profundidades, vertiendo energía mágica volátil sobre la superficie. Los de primera línea sintieron que sus corazones se apretaban mientras presenciaban el poder tiránico de esta habilidad, porque probablemente en ese momento, habrían sido asesinados instantáneamente si Nidian les hubiera ordenado retirarse. Además, con su ausencia y solo las unidades a distancia restantes, el equipo ciertamente carecería del daño necesario para acabar con el jefe, lo que provocaría una posible eliminación como consecuencia. Muchas veces, incluso el más mínimo de los errores podría revertir el resultado de una batalla. Comillas, comprometerse otra vez. Al jefe no le queda mucha salud. Más rápido todos, más rápido, gritó Nidian. Su siguiente paso fue simplemente terminar con el rey Treant, entonces todo estaría bien. Además, con tan poca salud restante, no podría hacer más para revertir la situación. Golpe heroico radiante / una descarga de magia se vertió en el cielo. Bang bang. Explosión. Bang, los hechizos arruinaron su cuerpo, agotando al jefe de la poca salud que le quedaba. Al entrar en su agonía, el rey Treant gimió tristemente cuando comenzaron a aparecer grietas por todo su cuerpo. Un momento después, ¡boom! Una explosión sacudió el área cuando su cuerpo se astilló en pedazos y cayó al suelo como una pila de escombros de madera. Comillas, el rey Treant está muerto. Comillas, tuvimos éxito. Todos los miembros del equipo aplaudieron con entusiasmo. Para un equipo como el de ellos, limpiar esta mazmorra especializada era simplemente un logro notable e inimaginable. En el momento exacto en que derrocaron al rey Treant, todos se sentían como si estuvieran en un sueño, como si todo lo que sucedió no fuera real. Sin embargo, este sueño era en realidad, y un indescriptible sentimiento de admiración surgió en sus corazones. Antes de conocer a Nidian, su equipo ni siquiera había podido despejar esta mazmorra en dificultad fácil. Sin embargo, mientras seguían su ejemplo, pudieron vencerlo directamente en dificultad especialista, una hazaña realmente inconcebible. Al ver las expresiones de alegría y excitación de todos, Nidian sonrió porque él era muy parecido cuando despejó un calabozo por primera vez. Tang YO, Dark Mystery, YO Blue Theater, y Bai Kaisu y Plain Boiled Water estaban entre las 8 personas que subieron de nivel. Mientras tanto, la barra de experiencia de Nidian se había elevado a 52%. Como se podría decir fácilmente, el rey Treant había dado una amplia y generosa experiencia. Nidian cavó a través de la pila de escombros de madera. A pesar de encontrar 2 piezas de equipo, no eran el elemento que buscaba, así que continuó su búsqueda. Apartó las ramas y ramitas y se sacudió de júbilo cuando una gema azul brillante entró en su visión. Esto es exactamente lo que estaba buscando. Esta gema era completamente diferente de las gemas ordinarias. Parecido a un diamante, fue tallado con muchas facetas y floreció con un resplandor deslumbrante. Rápidamente evaluó la gema con la visión trascendente. Featherfall Jewel. Ah, es la Featherfall Jewel. Finalmente lo tengo en mis manos. 2 piezas de equipo y una joya cayeron. Uno de ellos es un sombrero de plata para los magos arcanos y el otro es una armadura de plata para paladines. En cuanto a la joya, la tomaré para mí, anunció Nidian. Aunque quisiera tomar el equipo, no tendría que pagar dinero. Sin embargo, los otros miembros tenían que pagar al resto del equipo con su oferta si querían el equipo. En este momento, ni una sola persona planteó objeciones. El sombrero de mago arcano fue a Dusk por el bajo precio de una plata y 50 monedas de cobre. Gracias a esto, no salió del viaje con las manos vacías. La armadura del paladín fue quitada
solicitada por Ulan para 2 platas. Dado que muchos de los miembros formaban parte de su equipo y su valor se dividía de manera uniforme, la mayor parte del dinero permanecía con su equipo y solo tenía que pagarle a Dusk, Tang y Nidian unos pocos cobres. Comillas, ¿qué tipo de joya es esa? Comparte las propiedades conmigo, preguntó Dusk. Tenía bastante curiosidad por la joya en las manos de Nidian. Después de todo, la única razón por la que este último corrió esta mazmorra de especialistas fue por esta joya. Nidian compartió las propiedades de Featherfall Jewel. Featherfall Jewel Dark Gold, adorno requisitos, nivel 0 propiedades, defensa 8 a 10, fuerza más 7. Puede equiparse con la ranura para accesorios o incrustarse en la ranura para joyas cuando corresponda. Caída de plumas, activa para permitir que el jugador caiga como una pluma en el aire. Duración, 3 minutos. Peso, 1 libra. Restricciones, ninguna. Excluyendo anillos, collares y medallones, cada jugador tenía 5 ranuras en las que los jugadores podían equipar accesorios. Nidian equipó la Featherfall Jewel en una de sus ranuras para accesorios, así que era un accesorio de oro oscuro. No me extraña que te importara tanto, Dusk exclamó sorprendida. Las propiedades de esta joya de Featherfall no eran tan buenas, pero su capacidad de caerse de plumas era bastante rara, de lo contrario, no sería clasificado como un grado de oro oscuro. A lo largo de toda esta carrera, incluso si fueran a sumar todos los equipos que recibieron hasta ahora, aún no sería igual en valor al equipo que Nidian obtuvo para sí mismo. Algunos miembros del equipo sintieron que esto era un poco injusto, sin embargo, rápidamente borraron este pensamiento y rápidamente lo superaron. Sin Nidian, y mucho menos limpiar esta mazmorra especializada, ni siquiera hubieran obtenido un solo cabello. ¿Cuántos puntos de honor recibió tu equipo? Nidian miró a Ulan y le preguntó. Alrededor de 1200. Gracias. Ulan miró a Nidian y le agradeció sinceramente. Comillas, ¿tanto? Incluso cuando mi equipo despejó Black Flame Forest, solo recibimos 800, exclamó Dusk con miedo. Comenzó a pensar que la dificultad del especialista no era realmente simple. Esto era simplemente el bosque Treant. Si fueran a ejecutar Black Flame Forest o Agmotamadi Wetlands en Specialist, se imaginaría que las recompensas serían definitivamente mucho más generosas. Ustedes pueden dirigirse a Black Flame Forest o Fallen Shaman Camp ahora. Si no has ido a esas mazmorras antes, deberías tomarte un tiempo para prepararte, dijo Nidian. Comillas, vendrás con nosotros. Yo miró a Nidian y le preguntó. Ulan y el resto también levantaron sus oídos mientras esperaban la respuesta de Nidian. Sin embargo, Ulan también entendió que la pequeña sien de su equipo no era lo suficientemente grande para que una deidad como Nidian se quedara. Nidian sonrió levemente y dijo, como dije antes, no los seguiré a ustedes al bosque de Black Flame. Definitivamente, no pasaría un rato agradable dirigiendo un calabozo con una persona como Chenbo. Sin embargo, si Ulan y los demás expulsaron a Chenbo del equipo, lo pensaría. Incluso entonces, simplemente estaba pensando en ello. Tendría que comprobar si tenía el tiempo libre. O se sintió un poco decepcionado. En unos días, el hermano Nie nos acompañará a correr a Agmotamadi Wetlands, intervino Dusk. Ahora estaba completamente convencido de la habilidad de Nidian. Poder correr otra mazmorra con este experto fue realmente un asunto maravilloso para él. Tang miró a Nidian con expectación en sus ojos. Quería que Nidian lo trajera también. Nidian envió un susurro a Tang tus habilidades aún no estén ahí. Agmotamadi Wetlands tiene requisitos muy altos para los magos. Puedes practicar siguiendo a Ulan y su grupo por ahora. Luego, cuando seas lo suficientemente bueno, te llevaré en las mazmorras más duras. Está bien, entiendo. Tang asintió con la cabeza. Nidian no le mentiría. Si se unía a Agmotamadi Wetlands y no podía mantenerse al día, probablemente perdería la cara por Nidian. Se calmó antes de decidirse a correr algunas mazmorras más con Ulan y su equipo. De esa manera él podría pulir sus habilidades. Comillas, ¿qué tal si dejamos que Tang los acompañe a ustedes para Black Flame y Fallen Shaman Camp? En cuanto a esas mazmorras, puedo darles algunos consejos, sugirió Nidian. Ulan asintió con la cabeza y dijo, estamos muy contentos de tenerlo. De ahora en adelante, formará parte de nuestro equipo. El daño mágico de Tang fue bastante alto. Sus contribuciones en esta carrera también fueron geniales. Para que este tipo de persona esté dispuesta a permanecer en su equipo, no podría estar más feliz. Además, con Tang aquí, Nidian definitivamente les daría algún consejo en lugar de ocultárselo. Con la distribución de los artículos terminada, además del libro de habilidades Uncanny Dodge, el collar del bosque y la joya Featherfall, Nidian también recibió 3 plata. Mientras tanto, Tang obtuvo su primera gran ganancia y recibió aproximadamente 60 cobres. Capítulo 57. Recompensas generosas. Comillas, ¿hay algo que aún debamos hacer?, preguntó Dusk. Devuelva la flauta a Impat, respondió Nidian. Miró a Bai Kaisui, agua hervida, y me dijo, dame la flauta. Al final del día, la flauta era un objeto de búsqueda y, en primer lugar, nunca le pertenecía.
Bai Kaisui suspiró interiormente y le devolvió la flauta a Nieyan. Nieyan miró los matorrales del bosque y vio a un anciano decrépito caminando inestablemente hacia ellos. Respetado mayor, hemos castigado a esos despreciables elfos oscuros y hemos recuperado tu flauta. Bueno, sí, esta es mi flauta. Gracias, valientes aventureros. No habrá necesidad de navegar por los caminos sinuosos y retorcidos en su regreso. Te enviaré a todos a la salida yo mismo. Que lo divino te bendiga. Si Nieyan y los demás hubieran intentado mantener la flauta, habrían incurrido en la ira de Impat y probablemente se encontrarían en una situación peligrosa. En última instancia, el bosque Treant se habría convertido en un lugar de descanso para sus huesos. Sistema, búsqueda lateral e Impacts Missing Flute se ha completado. Has recibido 28.596 puntos de experiencia. Poco después de que Nieyan recibiera esta notificación, una niebla espesa emergió y envolvió al equipo. Los ancianos e Impact también desaparecieron. Cuando la niebla finalmente se disipó y todos pudieron ver claramente otra vez, descubrieron que habían regresado a la entrada del bosque. Comillas, todavía podemos recoger otra recompensa. Yendo al comandante en calor, Nieyan miró su barra de experiencia. Entre sus compañeros de equipo, recibió la mayor parte de la experiencia porque había contribuido más durante la búsqueda de Impact. Además, después de obtener la experiencia de la misión secundaria, su barra de experiencia aumentó al 73%. Todos estaban de muy buen humor. Realmente se sintió muy bien siguiendo a Nieyan en una mazmorra. Después de recibir la recompensa, sus barras de experiencia una vez más aumentaron por una gran parte. Después de viajar de regreso a la ciudad de Teyak, todo el equipo tomó el punto de transferencia a Calore. Al llegar, Nieyan se dirigió directamente a los cuarteles. Su destino era al suroeste de la ciudad. Cuando llegaron al perímetro exterior de los barracones, vieron paredes altas con muchos centinelas colocados encima. En general, parecía que las defensas y la seguridad de este lugar estaban bastante ajustadas. Nieyan y su grupo no entraron al cuartel sino a la alta torre blanca que estaba al lado. Este fue el edificio donde el comandante Cabrote estaba estacionado. Cuando entraron, el grupo pudo ver que no había muchos NPC dentro del edificio. Sin embargo, un hombre alto de mediana edad seguía caminando para saludarlos. Tenía una cara llena de cicatrices y llevaba el uniforme militar del Imperio Viridian. Nieyan usó la visión trascendente para examinar este NPC, comandante Cabrote. Jóvenes, ¿qué negocios tienen para venir a este lugar, señor comandante? Atrapamos a 2 elfos oscuros acechando dentro del bosque Treant. Después de interrogarlos, recibimos información sobre la seguridad de Hilton Stronghold. Aquí están las cabezas de los 2 elfos oscuros que atrapamos. El comandante Cabrote siguió con algunas preguntas más, mientras que Nieyan respondió de la manera formal que era estándar en la interacción entre jugadores y NPC. Después, entregó las cabezas de elfo oscuro al comandante Cabrote. Sistema, se ha completado la búsqueda lateral. Entregar la información. Sistema, su influencia en Hilton Stronghold ha aumentado en 11. Sistema, tu influencia en Calore ha aumentado en 11. Sistema, has recibido 32,320 puntos de experiencia. Sistema, has aprendido a pelear con el comandante Cabrote. Sistema, has ganado más 2 fuerzas. Sistema, has recibido 2 platas. Algunas misiones ocultas dieron estadísticas adicionales como recompensas de misiones. Nieyan nunca esperó que esta búsqueda fuera una de ellas o que tuviera tanta suerte como para recibir 2 puntos adicionales en fuerza. Cada miembro del equipo recibió una experiencia decente y dinero como recompensa. Mientras tanto, la barra de experiencia de Nieyan se elevó a 97%. En cuanto a los 2 platillos que también recibió como recompensa, simplemente no contaron mucho considerando la cantidad de riqueza que ya poseía. En lugar de moler a las turbas, parecía mucho más fácil subir de nivel haciendo misiones. Sin embargo, las misiones se dividieron en diferentes niveles. Cuanto mayor sea la dificultad de la búsqueda, más puntos de experiencia daría. Por ejemplo, misiones relativamente simples como la recolección de pieles de animales darían muy poca experiencia como recompensa. Mientras se encuentran en las búsquedas en equipo, las recompensas que cada individuo recibió se basarán en su propia contribución en la búsqueda. En el caso de esta búsqueda, además de la de Impact, Nieyan fue la que más contribuyó, por lo que recibió la mayor experiencia, mientras que los otros miembros recibieron mucho menos en comparación. Bueno, hemos entregado la búsqueda, así que probablemente debería irme ahora, dijo Nieyan a YO, Dark Mystery, y a los demás. Comillas, ¿qué vas a hacer ahora después de entregar la búsqueda? Preguntó YO. Ella era algo renuente a separarse matando monstruos y subiendo de nivel. Sin embargo, ¿a dónde voy? Ustedes ciertamente no pueden seguir, respondió Nieyan. Como ahora tenía la joya Featherfall y el anillo girador de seda, había muchos lugares a los que podía ir. Ya que está ocupado, hagamos que nuestro equipo y subamos de nivel, sugirió Dusk. Con tantos magos de alto daño en este equipo, sería un gran desperdicio si se separaran ahora. Grasa por aquí tiene el hechizo Meteor. Tiene una buena área de efecto y es decente para atacar a grupos de monstruos, así que probablemente no subas de nivel lentamente con él en el equipo, sugirió Nieyan.
Estaba planeando que Tang Yao se familiarizara con los demás para que ya no tuviera que preocuparse por no poder encontrar un equipo. Después de recibir numerosos consejos de Nieyan durante un periodo de tiempo tan largo, las habilidades de Tang Yao se habían disparado en la competencia. Aunque todavía no podía llamarlo un experto, no tendría absolutamente ningún problema para ayudar a este equipo. Después de todo, las mazmorras de bajo nivel y las turbas asesinas generalmente no eran demasiado desafiantes para un mago arcano meteorito. Todos se sorprendieron. En este punto del juego, los magos que conocían hechizos de área de efecto ofensivos podrían describirse como tan raros como una pluma fénix. Comillas, ¿por qué no te vimos usarlo antes en la mazmorra?, preguntó Bai Kaisui usando esa habilidad en el calabozo. ¿Crees que estoy buscando morir antes de entrar? Nieyan específicamente le advirtió que no lanzara meteor mientras estaba en el calabozo. Tang Yao había tomado muy en serio esta advertencia. Por lo tanto, su respuesta fue muy contundente. Correcto. Jaja, Bai Kaisui sonrió torpemente y se rascó la cabeza. Lanzar hechizos de gran área de efecto con frecuencia alertaría a muchos mobs y, al mismo tiempo, acumularía una gran cantidad de aggro. En tal caso, los de primera línea no podrían evitar que los monstruos lleguen a la línea de fondo, así que resulta que en realidad tenía a Meteor. ¿Por qué seguimos perdiendo el tiempo aquí? Dusk se frotó las manos. Se estaba poniendo un poco impaciente por ver el poder del raro hechizo Meteor por sí mismo. Primero me despediré, se despidió Nieyan de todos. Aunque después de ver la apariencia infeliz de Yao, se rió y dijo, la próxima vez, mataré monstruos con ustedes. ¿Qué te parece? Recuerda esas palabras porque no puedes volver a ellas. Yao abrió mucho los ojos, sonando gratamente sorprendida. Su brillante y colorida sonrisa era tan deslumbrante como el sol. No sabía por qué, pero sentía que había conocido a Nieyan durante mucho tiempo, a pesar de que solo se habían conocido durante unos días. Parecían tener una especie de familiaridad y comprensión inusuales entre sí. Nieyan se rió y dijo, claro. Después de dejar el grupo, Nieyan comenzó a caminar hacia la casa de subastas de Calore. Mientras tanto, los otros en el grupo miraron la partida de Nieyan. Solo cuando su figura desapareció en las concurridas calles, finalmente recuperaron sus sentidos. Vamos a entrenar. Cuando Dusk vio a Nieyan desaparecer entre la multitud, se dio la vuelta y dijo, sí, salgamos. Al salir del área, envió un mensaje a Sleepy Fox: capitán, mira este video. ¿Qué tipo de video watch? Solo míralo, y lo sabrás. En el área de reproducción de Lobo Menor, cerca de la ciudad de Teyak, un grupo de jugadores estaba en medio del combate. En la parte delantera del grupo, entre esos jugadores estaba Sleepy Fox. Se volvió hacia el guerrero que estaba cerca y dijo, mantén la línea por un momento antes de retirarse de la lucha. Comillas. Bien, mientras se retiraba, varios hechizos pasaron junto a él y atacaron a los hombres lobo menores detrás de él. Él estaba actualmente en el medio de la nivelación. Para que Dusk se atreva a molestarlo en este momento, definitivamente sería un asunto importante. Abrió el vídeo y presionó play y se sorprendió al descubrir que la persona en este vídeo era Nieyan. Su interés ahora se había despertado, por lo tanto, continuó mirando. Mientras observaba a Nieyan y los demás matando a las turbas, frunció el ceño. Esto es Treant Forest, ¿verdad? ¿Por qué los Treants tienen una salud tan alta? Estaba muy bien informado en el juego. Con solo una mirada, fue capaz de detectar algo extraño en este video. Están ejecutando la mazmorra en especialista Treant Foreston Specialist. ¿Es verdad que ustedes lo despejan? Sleepy Fox envió un mensaje a Dusk. Él estaba sorprendido, sin embargo, pronto recuperó su ingenio. ¿Qué equipo de mierda y su equipo aún se atrevieron a entrar en una mazmorra especializada? Bastante raro de veras. Capítulo 58. Uso inteligente de la joya de caída de plumas. Lo hicimos claro, Dusk respondió un momento después. Comillas. Sus habilidades con la ballesta son increíbles, exclamó admirado Sleepy Fox. Él estaba en la parte del vídeo donde Nieyan comenzó a atraer a los Treants con la ballesta. Incluso si uno tuviera habilidades excepcionales, disparar con precisión esos tres pernos en tan poco tiempo y bajo tal presión era casi una hazaña imposible. Las habilidades de Nieyan eran más que excepcionales. Los jugadores en este momento acababan de entrar en el juego, por lo que en cuanto a habilidad, estaban muy lejos de Nieyan. Estos tres tornillos podrían no ser más que una habilidad común en su antigua línea de tiempo. Sin embargo, a los ojos de Sleepy Fox, Dusk y los demás, no era diferente de las habilidades de un dios. Sleepy Fox nunca había valorado ni notado la importancia de un ladrón durante una carrera de mazmorra. Después de todo, muchos equipos que carecían de uno todavía lograron despejar las mazmorras bien. Por lo tanto, nunca le dio importancia a lo que Nieyan podría hacer como ladrón cuando lo invitó. Aunque en la actualidad, comenzó a pensar que tener un buen ladrón en un equipo de expedición de mazmorras era algo importante. Siempre había sentido que al equipo le faltaba algo, pero solo ahora se daba cuenta de lo que era. Lo que les faltaba era exactamente un ladrón experto como Nieyan. La piedra era correcta. Él realmente es un experto, dijo Dusk. El juicio de Stone siempre había sido un tanto mediocre, pero esta vez,
No sabían cómo o qué, aunque una buena analogía probablemente sería algo como un gato discapacitado que encuentra un ratón muerto, pero de alguna manera logró invitar a un experto divino a su equipo. Debemos poder limpiar Agmotamad y Wetlands ahora. Después de terminar el vídeo, entendió la frase. Comillas, un ladrón exitoso puede aumentar la supervivencia del equipo en un 30% o más, un poco mejor. Esta línea no solo se aplicaba a las fiestas de 3 jugadores ni a las de 5 jugadores, significaba lo mismo con los equipos de 20 y hasta 30 jugadores. Además de su habilidad individual, las habilidades de liderazgo de Niedian también eran encomiables. Si no fuera por él, a Ulan y los demás les habría resultado imposible pasar la mazmorra debido a su equipo de mala calidad. En el momento en que Niedian descubrió que Dusk era parte de Holy Empire, supo que Sleepy Fox vería la progresión de la carrera. Por lo tanto, lo menos que podía hacer era eliminar algunas de las dudas en la mente de Sleepy Fox. Ahora que Featherfall Jewel estaba en sus manos, Niedian recordó a un famoso monstruo de élite, Gato el Rey León. Todavía necesitaba hacer bastantes preparativos si quería deshacerse de ese felino crecido. Niedian dio un paseo por la casa de subastas. Dado que la demanda y el precio de venta de Black Penol no eran malos, muchos alquimistas reunieron los ingredientes que tenían y los inventaron en Black Penol para colocarlos en la casa de subastas. En este momento, había un poco más de 100 botellas y varias docenas de recetas para la venta. En pocos días el valor de estos artículos se elevaría considerablemente. Sin embargo, algunos días aún no habían llegado, por lo que Niedian presionó la compra sin la menor vacilación y limpió toda la casa de subastas de todas sus recetas de fenol negro. Fenol negro e incluso los ingredientes utilizados para crear fenol negro. Después de comprar todos los artículos relacionados con penol negro y penol negro, Niedian clasificó por precio y compró 9 de las ballestas más caras que estén a la venta, 2000 Black Gold tornillos, 3000 pesadillas y 4000 Tempered Poison Pots. Black Gold Kiver, 1000 tornillos, daño más 12 precio. 2 plata aljaba de pesadilla, 1000 tornillos, daño más 10 precio. 1 plata, 50 de cobre. Temblor de veneno templado, 1000 tornillos, daño más 9 precio. 1 plata, 10 cobre. Estos tornillos le cuestan a Niedian un centavo bonito. Además de algunos jugadores de los gremios más grandes que estaban a cargo de atraer a los monstruos, nadie podía soportar usar estos costosos rayos. A decir verdad, incluso a esos gremios adinerados les resultaría un poco desperdiciado derrochar estos rayos en atraer monstruos. Por lo tanto, la demanda de estos tipos de tornillos no era mucho en absoluto. Sin embargo, sus precios seguían siendo altos porque eran relativamente poco comunes. Por lo tanto, solo jugadores ridículamente ricos como Niedian comprarían estas cosas. Después de comprar los Kivers, Niedian se teletransportó a Mordor usando el punto de transferencia y se dirigió hacia Violet Dream Hills. Pasó por las murallas de la ciudad y viajó hacia el norte durante aproximadamente 10 kilómetros más o menos antes de encontrarse con una cadena de montañas ininterrumpida. Al llegar a la base de una de estas montañas, corrió por el sendero que conduce a la cima de la montaña. Al llegar a la cima, miró a lo lejos y vio una llanura abierta. Debido a lo alto que estaba, todo en esta llanura parecía extremadamente pequeño. Luego miró el paisaje directamente debajo de él, que no era más que un terreno desolado. De pie sobre la cima donde el viento silbaba en el aire, observó el bosque de coníferas que corría a lo largo de la cordillera. Los árboles fluían como las olas en un océano de verde. El pico sobre el que se encontraba estaba a unos cientos de metros por encima del suelo. Para el jugador promedio, significaría una muerte segura si intentaran saltar de este pico. Niedian caminaba de un lado a otro alrededor de la cima, mirando de vez en cuando para examinar el paisaje directamente debajo. Sin embargo, se detuvo al encontrar un cierto árbol situado cerca del borde del pico. Se paró directamente debajo de este árbol y se enfrentó al un paso, 2 pasos, 3 pasos. Esto debería ser aproximadamente. Sí, está justo aquí. No hay que confundirlo. Niedian luego saltó de la cima de la montaña. Aunque sus acciones indicaron lo contrario, el propósito de hacer este viaje no era realmente para que pudiera suicidarse. Fue porque la guarida del monstruo élite de nivel 7, Gato el Rey León, estaba ubicada debajo de este acantilado. Este monstruo fue el jefe de campo que gobernó en este terreno desolado, y muchos jugadores confiados que vinieron a esta área para entrenarse se encontrarían muertos por este poderoso león. Gato volvería a nacer dentro de un día si fuera asesinado. Además, tenía una alta probabilidad de dejar caer el conjunto de sangre negra que consistía en 3 elementos, capa, guantes y protectores de hombros. En Level 5 Silvergrade, el set era actualmente uno de los mejores sets de equipos Thief en el juego, quedando en segundo lugar en el Covenant set, que solo se podía encontrar en la mazmorra del Sosil Valley que aún no se ha abierto. Al obtener el set de Black Blood, Niedian podría al menos garantizarle que estaba completamente equipado en un equipo de primera clase. Además del conjunto mencionado, Gato también dejó caer varios libros de habilidades de ladrón. En la vida anterior de Niedian, muchos jugadores se reunieron aquí para cazar a Gato, el Rey León.
Se produjeron muchas batallas caóticas por arrebatar el equipo que dejó caer. Muchas veces una gran cantidad de jugadores cubría toda el área, por lo que querer tomar el set de Black Blood no era una cuestión simple. Al tratar de completar el conjunto fue aún más difícil. Esto se debió al hecho de que Gato también engendraría varios cientos de leones con él cada vez que reapareciera. Por lo tanto, los jugadores debían despejar el entorno de los leones antes de enfrentarse de forma segura contra el jefe. Sin embargo, los numerosos leones ordinarios de nivel 7 también fueron extremadamente difíciles de tratar. La base de jugadores en la actualidad era demasiado baja. Como mínimo, se necesitarían 25 jugadores de nivel 5 o superiores para cazar a Gato. Sin embargo, ese tipo de jugadores eran pocos y distantes entre sí. Además, los que estaban en ese nivel ciertamente también eran expertos. En cualquier caso, reunir a tantos jugadores de alto rango juntos no sería fácil. Por no hablar de Gato, los jugadores ni siquiera se atrevieron a venir a esta área para cazar a los leones comunes. Esta vecindad era una zona de reproducción de monstruos del nivel 7 por lo que muy pocas personas vendrían. Incluso si lo hicieran, ninguno de ellos podría llegar a la guarida de Gato. Esta fue la razón por la que Nieyan pudo sentirse cómodo al llevar a cabo su plan. El viento soplaba sobre su cabello mientras continuaba descendiendo en altitud. Cuando Nieyan alcanzó las 4/5 partes del camino al suelo, activó la habilidad de Featherfall Jewel, con lo cual comenzó a disminuir la velocidad de inmediato. Se sentía como si fuera tan ligero como una pluma mientras su velocidad se reducía a un ritmo constante. Bajo el efecto de Featherfall, la velocidad de caída de Nieyan fue solo algo más rápida que la velocidad de caída real de una pluma. La distancia entre él y el suelo se hizo cada vez más corta. Estimó su altitud actual a unos 20 metros sobre el suelo. Sacó una línea de tela de su anillo de seda giratoria que se pegó a la roca y detuvo su caída. Ahora, suspendido en medio del aire, miró hacia abajo para descubrir a un robusto león marrón con una gran melena de cabello y un aura real imponente. Por coincidencia, este león también estaba dentro de su campo de tiro. Obviamente, este era Gato el Rey León. Nieyan recordó que este era el lugar exacto donde engendró. Perfecto. La línea de red conectada a la mano izquierda de Nieyan estaba firmemente sujeta a la vegetación que crecía en la pared de roca arriba. Su mano derecha metió la mano en su bolsa y sacó una ballesta. Se alineaba en la mira del león. Boos. 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 Los pernos salieron disparados de la ballesta y se dirigieron en línea recta hacia Gato. Capítulo 59. Gato el Rey León. Dado que la mayoría de la base de jugadores era de un nivel demasiado bajo, muy pocos jugadores pudieron alcanzar este destino, lo que llevó a Nieyan a creer que sus acciones estaban lejos de miradas indiscretas. Sin embargo, sin que él lo supiera, en un área no lejos del acantilado que sobresalía, un grupo de 10 o más jugadores cazaban turbas. El más fuerte entre ellos alcanzó el nivel 6, mientras que el más bajo fue el nivel 4. Incluso su miembro del nivel más alto era todavía un nivel más bajo que estos leones, por lo que ninguno de ellos se atrevió a penetrar demasiado profundamente en Violet Dream Hills. Aunque recibieron una experiencia de bonificación del 300% por matar a estos leones de nivel 7, fueron compensados por sus números. Además, su gasto era demasiado grande. En el estado actual del juego, incluso una sola poción de salud básica era un lujo costoso. Sin embargo, estaban consumiendo estas pociones a un ritmo ridículo. De no haber sido por el hecho de que sus ganancias fueron un tanto decentes después de haber adquirido recientemente un escudoleo y unas pocas pieles, hubieran dejado de cazar a estos monstruos difíciles de masticar. Bladelict, vamos a salir después de una hora o dos. Deberíamos tener suficientes pelones de león para entonces, dijo el sacerdote al combatiente de nivel 6 al frente del grupo. El caza llamado Bladelict levantó su escudo y bloqueó el ataque de un león entrante. Blandiendo su espada, respondió con Heroic Strike y mató al león mientras los magos reducían su salud. Una vez que su salud cayó por debajo de cierto punto, lo terminó con Whirlwind Slash. Muy bien, nos iremos en una hora entonces. Como ya tenemos un escudo Leo, sería perfecto si la armadura Leo también se cayera. La resplandeciente Bladelict asintió y respondió. Recogió sin prisa los objetos que cayeron del cadáver del monstruo. Eso es imposible. Leí en línea que la tasa de caída de Leo Armor es de 1 en 500, dijo un elementalista que caminó a su lado. Él y resplendente Bladelict fueron los únicos nivel 6 en su equipo. Su personaje se llamaba Izuo Black Amazing. Los dos podrían ser contados como expertos en el juego. Aunque eran amigos, ninguno estaba dispuesto a admitir que eran más débiles que el otro. En términos de habilidad, Bladelict fue superior, pero la influencia de Izuo en su gremio fue mayor. Su gremio fue nombrado Unhindered y fue establecido usando sus dos nombres. Como Bladelict no estaba interesada en los aspectos de gestión del equipo o del gremio, Izuo asumió naturalmente este papel. Bajo su liderazgo, Unhindered no solo se convirtió en un gremio exitoso, sino que también se hizo famoso. Comillas que, la tasa de caída del escudo Leo es solo de 1 en 1000, pero de todos modos aún conseguimos uno. Bladelict fue reprendida.
Eso es solo porque tienes suerte. La tez de Izuo palideció. El tono de Bladelict lo dejó un tanto sin habla y enojado, sin embargo, todavía logró murmurar algunas palabras en respuesta. Comillas, si puedo equipar la armadura Leo, tendré la mejor defensa de todos los jugadores en el juego, dijo Bladelict en tono confiado. Un pinchazo egoísta, Izuo pensó con desdén. Su expresión, sin embargo, no traicionó sus pensamientos internos. Él y Bladelict, en varias ocasiones, compitieron en combates de sparring en la arena, aunque la diferencia entre ellos era clara. De los 10 partidos, se consideraría increíble si pudiera vencer a Bladelict en 2 de ellos. Bladelict era famoso, bastante hábil, y era muy respetado entre los jugadores en varias profesiones. En verdad, Unindred se estableció únicamente en su reputación solo. Por lo tanto, Izuo no tuvo más remedio que confiar en Bladelict. Sin embargo, a medida que el gremio continuó expandiéndose, la autoridad de Izuo sobre él también creció. Como resultado, él estaba saliendo lentamente de Bladelict en términos de posición dentro del gremio. Mientras él y su equipo se preparaban para continuar su caza, Bladelict pasó a mirar el lejano acantilado y se sorprendió al descubrir que un jugador saltaba de su cima. Dios, estoy viendo cosas más extrañas por el día. La gente incluso se está suicidando en los videojuegos. ¿No puede este tipo ser un poco menos morboso? Sin embargo, para su sorpresa, la velocidad de caída de ese jugador continuó disminuyendo, en la medida en que era poco probable que murieran, incluso si golpeaban el suelo. Comillas, chicos, miren el acantilado de allí, exclamó Bladelict con asombro. Comillas, ¿por qué? Preguntó Izuo mientras miraba hacia un lado sin darse cuenta, con lo que su expresión se congeló de inmediato. También se fijó en Nieyan. En ese momento, vio a Nieyan disparar algo de su mano y sostenerse en el aire, con lo cual sacó una ballesta y comenzó a disparar hacia abajo. Comillas, ¿qué diablos está haciendo? Los miembros circundantes miraron fijamente. Comillas, increíble, este tipo puede incluso pensar en una estrategia como esta. ¿No lo habéis descubierto? Está matando monstruos. Bladelict enderezó su espalda y respondió. El jugador que sobresale de este acantilado le interesó profundamente, por ser capaz de descubrir un método único para matar mobs. Este no era un jugador promedio. Ese objeto en su mano debería ser el anillo de hilandero de seda. Izuo reconoció este elemento porque tenía conocimiento de la mayoría de los equipos en el juego. Si también tuviéramos este anillo de seda, podríamos ser como él y cazar monstruos así. No, incluso si tuviéramos ese anillo, todavía no podríamos. A menos que tengamos equipo con la habilidad Featherfall como él, la fuerza de la caída probablemente rompería la línea de la red, respondió Bladelict. El Silk Spinner Ring ya era un accesorio bastante raro que tenía un valor considerable. Había incluso menos necesidad de discutir el equipo con la habilidad Featherfall, que resultó ser más rara. Estos 2 artículos únicos no se pueden comprar necesariamente incluso si uno tuviera el dinero. Sin embargo, por el bien de la caza de monstruos, ¿esta persona obtuvo ambos? ¿Quién demonios era él? Comillas, maldita sea. Me gustaría poder matar monstruos así. Si nunca tuviera que preocuparme por ser atacado mientras disparaba rayos, sería capaz de subir varios niveles en ningún momento. Comillas, no necesariamente. El número de mobs en su rango es limitado. Su velocidad de nivelación no será tan alta porque las turbas no reaparecerán lo suficientemente rápido al ritmo que los está matando. Después de despejar todos los mobs en su rango, no tendrá más remedio que regresar. Un miembro del equipo con algo de conocimiento expresó su opinión. Izuo no pronunció una sola palabra mientras escuchaba la discusión de su compañero de equipo. No podían penetrar demasiado profundamente en el área porque cuanto más se acercaban a ese acantilado, mayor era la densidad de la mafia. Ya que no se atrevían a acercarse a esa área, nunca sabrían qué tipo de monstruos estaba cazando ese jugador. Comillas ROAR comillas. El sonido ensordecedor viajó desde el acantilado hasta donde estaban parados. Los miembros circundantes palidecieron mientras todos miraban con horror. Un león robusto saltó 5 metros en el aire y se arrojó al acantilado. El salto fue bastante poderoso y feroz, incluso logró sacudir la cara del acantilado en el impacto. Sin embargo, sin importar qué tan alto saltó el león, estaba lejos de poder alcanzar a Nieyan. Su cuerpo se detuvo en el acantilado y se deslizó involuntariamente. Todo el tiempo, Nieyan colgaba tranquilamente en el aire y disparaba constantemente más rayos. Es el monstruo de la clase élite, Gato el Rey León, gritó Izuo, con voz quebrada por el asombro. Cada miembro del grupo se miró con consternación y conmoción. Gato el Rey León, incluso si fueran a formar un equipo de 20 jugadores en este momento, todavía no podrían matar a este león. Sin embargo, este monstruo de clase élite de nivel 7 se estaba convirtiendo en un cojín de alfileres cuando fue disparado lentamente por un solo jugador que sobresalía de un acantilado. Cuando pensaron en esto, sintieron un resentimiento hirviendo dentro de ellos, tal vez incluso más que un sentimiento de envidia y celos.
comillas, ¿podemos apresurarnos y robarle el equipo después de que él lo mate?, preguntó uno de los miembros. Imposible. Simplemente no tenemos ningún medio para ir allí, a menos que el líder del gremio Izuo pueda llamar a un grupo de personas aquí. Sin embargo, las pérdidas que sufriríamos superan con creces nuestras ganancias potenciales. Ah, olvídalo entonces. Mientras Bladelicht, Izuo y los demás contemplaban, la tierra tembló violentamente. Las vibraciones que sentían en el suelo se parecían a una estampida. Cada una de sus caras palideció, y rápidamente miraron hacia la distancia. Lo que vieron fue una nube de polvo gigante que se elevaba en el aire y varios cientos de leones corrían en su dirección. El rugido del rey león agitó a los leones en las cercanías. Hemos terminado por todos, retírense inmediatamente, gritó alarmado Izuo, pero ya era demasiado tarde. La estampida de leones había descubierto su presencia. En ese momento, simplemente estaban esperando su muerte inminente. Bladelicht se dio cuenta de lo difícil que sería escapar, así que levantó su escudo para dar la bienvenida a los enemigos. Mientras tanto, el perpetrador de este desastre estaba colgando tranquilamente sobre el acantilado. No necesitaba gastar mucha fuerza. Todo lo que necesitaba hacer era disparar constantemente su ballesta. Todos los pernos que fueron disparados tenían la propiedad adicional de infligir daño adicional en el impacto. Incluso si era el Rey León de nivel 7, todavía no tenía más de 5 o 6 mil vidas. Bajo su fuego estable, pronto le quedaba menos de la mitad de su salud. El agro del Rey León estaba completamente sobre Nieyan, pero era incapaz de atacarlo. Por lo tanto, no había nada que pudiera hacer. Como solo conocía los ataques físicos, todas sus habilidades estaban relacionadas con elevar su daño físico. Incluso cuando saltó en su punto más alto, solo alcanzó 6 o 7 metros, mientras que su oponente estaba suspendido 20 metros en el aire. Matar a los monstruos que lo superaron en nivel se hizo mucho más simple con estos rayos que infligieron daño adicional al golpear. Todos y cada uno de los pernos harían daño real y genuino. Capítulo 60. Vela resplandeciente. Nieyan eligió específicamente esta ubicación después de asegurarse de que el Rey León no tuvo ningún ataque a distancia. Gato era el jefe que residía en la base de este acantilado, y Nieyan recordó que había al menos otros 10 monstruos como él. Sin embargo, Gato resultó ser el más fácil de tratar porque solo conocía los ataques físicos. Naturalmente, Nieyan elegiría desafiar el empuje sobre los demás. El Rey León intentó de todas maneras obtener sus garras en Nieyan. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, su salud finalmente cayó por debajo del 20%, y entró en un estado loco. Su cuerpo robusto y musculoso, aunque debilitado, de repente se llenó de energía y se abalanzó sobre Nieyan. Sin embargo, no importa cuánto luchó, todos sus esfuerzos fueron inútiles al final. Antes de que pasara otra media hora, su barra de salud cayó vacía. El Rey León levantó su cabeza hacia el cielo y rugió con resentimiento, no dispuesto a resignarse a su destino, antes de caer sobre la tierra. Gato el Rey León, el jefe contra el que pelearían numerosos jugadores en el futuro, acabó así. Nieyan no había perdido ni una sola gota de salud en el proceso de matar la Ding. Una clara melodía sonó en el aire. Recibió una experiencia adicional de 800% por matar a un monstruo que lo superó en nivel. Después de alcanzar el nivel 5, su barra de experiencia continuó llenándose y solo se detuvo al golpear el 36%. El Rey León había dejado caer 2 piezas de equipo. Ambos objetos yacían brillantes en el suelo junto al cadáver de Gato. Equipo caído. La emoción surgió dentro de Nieyan, sin embargo, todavía no podía bajar. Podía ver una decena de leones que aún deambulaban por un área no muy lejos del cadáver de Gato. Para poder recuperar los artículos que se cayeron de manera segura, primero tenía que eliminarlos. Por lo tanto, continuó disparando la ballesta hasta que cada león fue muerto a tiros. A diferencia de otros juegos, los objetos soltados nunca desaparecieron después de un cierto tiempo. El juego se parecía a la vida real, ya que los objetos arrojados al suelo nunca se evaporarían. En cuanto a los elementos que los jugadores no necesitaban o no podían vender, el reciclador podría dividirlos en materias primas para recuperar parte de su valor. Al ver que no quedaban monstruos en el área, Nieyan lanzó la línea web y se dejó caer al suelo. Después de caer 20 metros, solo perdió 60 salud. Este tipo de altura no era suficiente para matarlo con daño de caída. Nieyan caminó hacia el lado del Rey León y recogió las 2 piezas de equipo que cayeron. Debido a que ambos elementos no fueron valorados, reveló sus propiedades con la visión trascendente. Capa de sangre negra, oro, requisitos, nivel 5 propiedades, defensa 19 a 21, resiliencia más 5, mob, velocidad más 6 peso. 2 libras restricciones, ladrón, puede ser equipado por todas las facciones. Escudo del Rey León, oro, requisito, nivel 5 propiedades, defensa 39 a 51, probabilidad de bloqueo más 12%, resistencia más 5, resistencia mágica más 7 peso. 10 libras restricciones, luchador, paladín, puede ser equipado por todas las facciones. Nieyan se sintió bastante satisfecho cuando vio que una pieza del equipo del juego Black Blood se había caído, aunque no esperaba que el escudo del Rey León también cayera. Su valor era mucho más alto que el Black Blood Cloak.
Para ilustrar un punto, si lo llevara al mercado, no lo vendería por menos de 20 platas. En el mejor de los casos, podría cambiarlo por un par de piezas de equipo Thief. El precio por el escudo de un luchador se mantuvo alto en el mercado, siempre ocupando las mejores posiciones en términos de precio. De los 10 equipos más caros vendidos en el mercado, 8 eran escudos de caza. ¡Qué buena pieza de equipo! Junto con el Black Blood Cloak, he obtenido una ganancia decente. Nidian guardó el escudo y la capa en su bolsa. Finalmente estoy en el nivel 5, Nidian miró su página de estadísticas. Debido al efecto del capítulo de coraje obtuvo 2 puntos de estadísticas adicionales y un punto de dominio adicional al alcanzar el nivel 5, lo que significa que tenía un total de 7 puntos de estadísticas y 2 puntos de dominio para asignar. Asignó 2 puntos en fuerza y 5 en destreza. Ya que Intermediate Marksman no se pudo mejorar más en su nivel actual, distribuyó sus 2 puntos de dominio en Dagger y Dual Wielding. Como resultado, obtuvo una bonificación de ataque del 10% junto con una mayor competencia en el manejo de dagas. Además, por fin podía usar armas de doble mano. Nidian sacó todo el equipo de nivel 5 que había estado llevando con él solo para esta ocasión. Después de cambiar todo su equipo de nivel 0, miró la información de su personaje. Arma principal, cuerno daga, bronce, arma secundaria, decreto del asesino, oro, armadura, armadura de cuero plateada del cazador de cabezas, plata, capa, capa de sangre negra, oro, botas, botas de rapidez, oro. El equipo mejorado de Nidian cambió drásticamente su apariencia. La armadura de cuero plateado del cazador de cabezas, con su lustroso brillo blanco plateado, emitía una aura fría de matanza y muerte. De su espalda colgaba una capa oscura, de color rojo sangre, que emitía un débil brillo dorado. Además, el par de dagas que sostenía en sus manos parpadeaba con un brillo frío. El estilo del equipo Thief era generalmente reservado en comparación con otras clases, y Nidian también había ocultado los efectos visuales del equipo, pero a simple vista, aún se podía discernir que su equipo estaba fuera de lo común. Nidian se hizo mucho más rápido con su equipo de nivel 5. Se movió como el viento, dejando tras de sí imágenes. No está mal, murmuró para sí mismo. Se sintió bastante satisfecho con su nuevo equipo. En este periodo de tiempo donde el buen equipo aún escaseaba, su propio equipo causaría que la gran mayoría de los jugadores lo miraran con admiración. Este nuevo equipo le permitiría recorrer libremente cualquier área de monstruo de nivel 6 o 7 como le plazca. Nidian tendría que esperar un día para que Kat reapareciera, así que comenzó a salir de Violet Dream Hills. Su siguiente objetivo era el monstruo de Breer de Ogre de la clase élite de nivel 8, que residía en un área no muy lejos de esta. El botín que el devorador de ogro abandonó también fue bastante decente, ya que eliminó artículos para cada clase. En su vida pasada, había incluso un jugador que había obtenido un equipo de Dark Gold Thief. Por supuesto, la tasa de caída para los equipos de este grado fue extremadamente baja. El devorador de ogro también fue un monstruo que tardó un día en reaparecer. Nidian se aseguró de evitar cuidadosamente a los leones cuando abandonó el área. Avanzando, escuchó un sonido que provenía de un arbusto cercano. Nidian miró justo a tiempo para ver a un luchador vestido con una armadura blanca con un escudo de plata ceniciento en su mano, saltar del arbusto y venir corriendo en su dirección. Momentos más tarde, 3 leones también emergieron de la zarza y se lanzaron tras el fighter. Los pasos de ese luchador eran firmes y sin prisas. Sin embargo, su situación era un poco desfavorable, ya que su salud se estaba agotando y los ataques de los leones se volvieron cada vez más feroces. Intimidar. El repentino y explosivo rugido del luchador sobresaltó a los leones y detuvo sus movimientos por un breve momento. Aprovechando esta pequeña abertura, siguió con Tendon Break y apuntó al más cercano de los 3 leones antes de retirarse rápidamente. El león golpeado por Tendon Break entró temporalmente en un estado lisiado. Los otros 2 leones gruñeron ferozmente y saltaron en el aire, lanzándose sobre el caza. El luchador tomó represalias con Heroic Strike, golpeando a uno de los leones y repeliéndolo. Luego levantó firmemente su escudo para enfrentar el ataque del otro león. Incluso para un combatiente de nivel 6, todavía era bastante difícil lidiar con 3 leones de nivel 7 con poca salud. Nidian había activado este alt en el momento en que el fighter apareció y se fundió en el fondo. En lugar de irse, rondó alrededor del caza. Si Nidian se aprovechara de la situación y actuara, el combatiente, sin duda, moriría. Sin embargo, todavía tenía algunas reservas. A juzgar por los movimientos firmes de la otra parte, podía decir con una sola mirada que eran expertos. En este momento estaba considerando si valía la pena convertirse en enemigos con este experto en una sola pieza de equipo. Al final, decidió que era mejor esperar a que los 3 leones mataran a este experto primero. Después de todo, cuando 2 bandos peleaban, siempre sería el tercero el que más se beneficiara. En cuanto a salvar a esta persona, Nidian no tenía interés en semejante idea. Había estado en demasiadas situaciones donde la persona que salvó le devolvió su amabilidad con la maldad. En este mundo,
Todos luchaban por sus propios intereses, por lo que era necesario que aprendiera a ser insensible. Como esta persona se atrevió a venir a esta área, probablemente no eran débiles. Nidian examinó a este luchador con una visión trascendente. Resplandeciente Blood Elite Level 6 Fighter. Nidian levantó una ceja después de leer el nombre de este jugador. Conocía a casi todos los jugadores que saltaron a la fama en Calore, incluso si tenían un poco de reputación. Naturalmente, esta resplandeciente Blood Elite no fue una excepción. Final del capítulo 60.